Sierra litoral de abruptos paisajes entre los municipios de Cuevas de Almanzora y Pulpí. Se trata de una pequeña cordillera de altitud no superior a los 366 metros y de 6 hectáreas de extensión aproximadamente. Se encuentra paralela al mar, creando impresionantes acantilados y calas, entre las que destacan la de Cristal y la de Las Conchas. El barranco Jarroso la atraviesa, formando cuencas visuales internas. La fauna y flora es de especial interés, por lo que está declarada Zona de Especial Conservación, ZEC. Cuevas de Almanzora tiene un patrimonio de realidad muy rico, todo fundamentalmente por sus 14 kilómetros de costa. Dentro de sus calas tiene una variedad de peces, de fauna y de flora marina que lo hace envidiable porque es una costa totalmente virgen. Está a nivel de submarinismo, tú te vas a bucear y disfrutas de una cantidad de peces, de unos fondos rocosos intercambiados con praderas de posidón y intercambiados con zonas de arenales, que es una maravilla. A nivel, lo más destacado de Cuevas para mí está debajo del mar. Esa sierra almagrera, todos los bajos que tiene, es una riqueza fundamental. Sierra de contrastes entre las zonas de Solana, Umbría y las de influencia marina. Se trata de un lugar con una alta biodiversidad ecológica. Azufaifares, albardinales, espartales, tomillares, estepas salinas y comunidades rupícolas sirven de refugio para la tortuga mora, en peligro de extinción, el erizo moruno y el lagarto ocelado. Las aves rapaces y esteparias, murciélagos cavernarios que se encuentran en peligro de extinción, también encuentran en esta sierra su refugio. Alberga también una flora específica de sierras litorales, en la cual destaca pues, la cornicabra principalmente, el espino y sobre todo las plantas barrilleras, que son muy importantes en el pasado, junto al esparto y al albardín. Lo más emblemático que tenemos en la sierra es la tortuga mora. Es nuestro reptil emblemático y el que más aparece. Existe todo tipo de animales, donde más destacan pues, son las lagartijas, los coleópteros, hay muchas especies de hormigas y también tenemos varias especies de aves, también destacando el águila perdicera, que es la que es más común, y el cernícalo, son las aves que más están soportando el escenario de cambio climático y se están adaptando muy bien. Pero si hay un patrimonio natural que destacar en la sierra, son sus formaciones geológicas y su riqueza mineral. Zona de alta actividad extractiva donde la minería ha dejado una huella profunda, sacando a la luz la riqueza de sus entrañas, plomo y plata principalmente. Existen numerosos minerales, destacando la jarosita, que recibe este nombre por haber sido descrita en esta sierra en el barranco del Jaroso. Estamos en un paraje natural muy importante para nuestro pueblo, ya que posee diversas especies tanto de plantas como de animales, aves, reptiles, mamíferos. Y bueno, actualmente en el invierno pues el cauce de la Rambla es mayor, pero normalmente siempre en todas las épocas del año suele llevar algo de agua, pero sí que es verdad que en los años de verano y de más sequía es cuando hay menos agua y en algunas partes se puede cortar la afluente de esta Rambla. Pero ahora en el invierno podemos ver que corre bastante el agua. Hay muchas formas de disfrutar de este entorno único. Hay mucha gente que disfruta paseando en bici, hay muchas rutas de ciclismo por la zona. También haciendo senderismo, hay mucho senderismo. Para llegar al paraje en el que nos encontramos solo hay que bajar por el campo de fútbol de los Lobos, situarnos dirección Villaricos y bueno, pues podemos pasar por el camino, dirección el camping que hay situado en un paraje cercano y podemos llegar hasta Villaricos andando, en bici o como queramos. Aparte de nacer aquí siempre intentamos que los críos y la gente joven que vaya conociendo un poco el entorno. Entonces pues tenemos un poco de continuidad. Luego nuestro afín de la asociación, soy también miembro de la Asociación Cultural Amigos de Sierra Almagrera. Nuestra función es dar a conocer tanto el entorno que tenemos natural como el entorno de la zona de la minería y demás. Sierra Almagrera como tal nosotros comenzamos como hablamos, empieza en el Pozo del Esparto, desde allí termina en Villaricos, justo donde está la desembocadura del río.
era una zona que tú visitabas, te podías encontrar con gente, algún animal, pero el hecho muchas veces de subir a la sierra para el tema de ver amanecer, ver atardecer, la tranquilidad, eso es imprescindible. Pero luego lo que hablamos, que hay muchas zonas por conocer, que lo suyo es ir visitando las zonas mineras, concertar alguna ruta y que te vayan explicando para ir conociendo un poco más. Y entonces cuando realmente vas a sentir lo que tenemos nosotros aquí. Nosotros, bueno, yo creo que eso que en casi todos los pueblos hay una tradición, y aquí nosotros nos bañábamos, antiguamente un poco más arriba había unas pozas que se hacían unas pozas más grandes y era por coger galápagos, como cualquier niño, y era una de las cosas que hacíamos. Cuando salgo tengo diferentes rutas, al menos fácil 3, que se pueden hacer con amigos sin ningún problema, pero es peligroso. Siempre y cuando vayas con alguien que conozca el terreno, pues es más... Bueno, es que directamente es la única forma de hacerlo, vais seguro. Entonces luego lo bueno que tiene, te puedes encontrar con algún conejo, alguna perdiz. De última se han visto algunos arruis. Yo antes pregunté aquí a gente del pueblo, cazadores, y nunca lo habían visto. Y la última vez yo vi 3, ya un compañero de la asociación vio 4, o sea que también es buena señal. Esta sierra forma parte de la memoria colectiva de sus habitantes y este es el principal motor de todas las acciones que se emprenden para su puesta en valor.